Mi nombre es Edwin Vargas, me dedico a la danza. Si no tenemos un coreógrafo para que nos haga obras, pues seamos nuestros propios coreógrafos. Al menos en Colombia yo me atrevería a decir que en Latinoamérica no solamente puede ser bailarín bailando, eso es chistoso, pero sí. ¿Cómo llegas a la danza y cómo ha sido tu recorrido? Bueno, yo llego a la danza porque yo entro a estudiar como a los 22 años a hacer una carrera de educación física en la Universidad de Cundinamarca, en Fusagasugá. Estando en primer semestre, conozco un grupo de danza contemporánea allá. En esa época estaba empezando a nacer el Festival Universitario de Danza Contemporánea, que, que lo ha llevado muy bien la universidad, la Tadeo, ¿no? Con otras universidades, pero no reconoce como la Tadeo como la gran impulsora pues, de este festival. Entonces en esa universidad había un grupo de danza contemporánea que dirigía un señor que se llama Luis Eduardo Valiente. Él es como la primera persona con la cual yo tomo clase, ¿no? La motivación en realidad es muy personal, es como, primero como estar en un campus universitario que le permitía a uno tener una vida como más activa, digamos que en las actividades universitarias como tal, no tanto de la carrera, sino como toda la movida universitaria. Entonces había muchos grupos, también pertenecía al grupo de gimnasia. Creo que desde joven he tenido como un interés por el movimiento, sobre todo, ¿no? Y entonces ahí en el grupo de danza contemporánea, pues encontré como un lugar ahí de exploración. En realidad, la motivación estuvo más dada como por conocer gente, porque había una chica que me gustaba, como esas cosas, más que o porque a mí me interesara la danza. De niño bailaba, porque mi papá fue bailador de salsa, y pues bailaba salsa, pero pues digamos que no tenía ningún tipo de pretensión artística ni profesional en ese sentido, ¿no? Entonces ya pasado el tiempo, digamos, los 2 primeros años empezó como a gustarme más, hicimos alguna obra que se llamaba Catalepsia y vinimos aquí a Bogotá a bailar y empecé a como a conocer la gente pues de la danza, a ver obras, a ir a funciones, empezó a gustarme, conocí el trabajo del maestro Charles y con Sobas Coriolat, y había una pieza específicamente que se llama ¿Cómo vivir así? Yo creo que esa obra fue bien importante para mí, seguramente para la danza en Colombia, claro, pero esa obra me motivó mucho a bailar. Y después ahí seguí haciendo talleres, formándome, digamos, empíricamente, y como a mitad de la carrera de educación física decido yo que en realidad quería ir a estudiar danza. Entonces ya conocía de la SAP, que era como, en ese momento era como el único lugar, ¿no? Estoy hablando como en el 2001, tal vez, 2002, en el único lugar donde uno se podría formar, digamos, profesionalmente. Entonces me inscribo pero no paso, no soy admitido, porque en esa época las audiciones eran anuales y el programa era anual y solo lo hacían a mitad de año. Cuando yo tomo esa decisión ya he cumplido 25 años, o estoy por cumplir 25 años, por ahí. Y la carrera en ese momento tiene una restricción de edad. Entonces, yo quiero pensar que es por eso que no pasé. Pero, pero bueno, finalmente no fui aceptada, entonces tomé la decisión como de seguir tomando talleres y ya terminar mi carrera, como en realidad terminarla por tener un título profesional, porque ya lo había iniciado, pero en realidad nunca ejercí la carrera. Como en las primeras prácticas profesionales me di cuenta que lo mío no, o que no podía desarrollarme de una manera correcta en la educación física, ¿no? Entonces seguí trabajando, como tomando talleres, viniendo al universitario, yendo a funciones, como empezar a entrar, y hubo un proyecto que se llamaba Montajes Coreográficos, eso fue en el 2004. Ese proyecto lo que hacía era hacer una gran audición de bailarines en Bogotá, llamaban un coreógrafo internacional y hacían una obra con una selección que ese coreógrafo sí, que hacía, ¿no? Y él hacía una audición y tomaba bailarines. En esa oportunidad se llamaba Newton Moraes y tomó 14 o 16 bailarines, algo así, y dentro de esos estaba yo.
digamos que por eso me devolví. Yo vivía en Fusagasugá mientras estudié y con el grupo de danza contemporánea que se llamaba Danza Arbaro se pretendía seguir creciendo, digamos, pero al tener esa oportunidad pues me vine para acá a trabajar 3 meses y aquí ya me quedé. En esa obra que se llamó Juegos de Amor, conocí a Vladimir Rodríguez, a Olga Lucía Cruz y Ángela Cristina Bello, que son los fundadores de Cortocinesis. Cortocinesis se había formado perdón, en el 2003, eso pasó en el 2004, llevaban un año de conformados. Había visto yo una pieza de ellos que se llamaba Versión Camilo y me había gustado mucho su trabajo y seguía como el trabajo de Cortocinesis con un pequeño corto también que se llamaba La Sala. Bueno, ahí desarrollamos esa obra, empecé a conocer como también ahí estaba Juana Salgado, John Henry Gerena, la que hoy dirige el ministerio en el área de danza, Ángela, ay se me fue el apellido. Bueno, había un sinnúmero de bailarines ahí que a todos los había visto y me parecía, los admiraba de alguna manera, ¿no? Ahí me di cuenta, obviamente, que mi formación era precaria, mi formación era muy precaria, pues porque la había hecho de manera muy desordenada y no había tenido la posibilidad, o yo no había buscado la posibilidad de encontrar otros espacios fuertes de formación. Sin embargo, estando allí, como que hay mucha empatía de parte de Vladimir, como que congeniamos mucho, ¿no? Entonces él me dice como, mire, yo tengo una compañía muy joven, estamos aquí inventándonos una compañía, nos agrupamos 3 y pues si quiere vaya y entrena ahí, es un lugar de entrenamiento porque me parece a mí, me decía Hablado que a usted le hace falta como recursos técnicos, ¿no? Que entrenar. Y me meto ahí a Corto en el 2004, como en noviembre de 2004. Y una vez entré ahí, pues ya no salí. Sí, ya después de entrar a Corto, no, pues ya seguí, ese es como mi acceso, yo creo. Y yo diría que toda mi formación dependió de ellos, o se hizo gracias a ellos, ¿no? Porque entre ellos mismos daban las clases. ¿Cómo surge la técnica de piso móvil? Bueno, en esto que les contaba, Vladimir en esa época me dijo, yo estoy tratando de buscar una forma de entrenamiento, y ahí ya creo que le había puesto nombre, que se llama piso móvil. Y la anécdota con ello es que él, unos años atrás, no sé si 1 o 2, se lesionó una rodilla. Entonces no podía bailar, digamos que no. En esa época yo creo que se hacía un poco, creo no, cuando uno ve los videos de esa época había mucha referencia al moderno. Entonces esa técnica es súper fuerte, digamos, para las rodillas, no sé, hay muchos impulsos, hay saltos, ¿no? Entonces en una de esas él como que se lesiona y empieza a moverse por el piso como una manera de buscar una forma de entrenamiento. Y empieza a desarrollar esto. Cuando yo llegué ya había una especulación muy grande sobre lo que era piso móvil, o sea, lo que podría ser piso móvil, ¿no? De manera curiosa, siento que ese tipo de trabajo a mí me entra como, no sé, como que para mi cuerpo fue muy a gusto ese tipo de trabajo, porque yo también venía haciendo algunas cosas de moderno, con Luis Eduardo Valiente, con el Luis Rincón, bueno, con otros artistas. Pero ese trabajo a mí me pareció como, o yo lo percibía fácil, o me gustaba, no sé, no tengo mayores recuerdos, no podría decir qué fue lo que yo encontré ahí, pero digamos que lo que sí encontré era como un placer, ¿no? Como que me gustaba y sentía que lo podía hacer. Entonces, claro, Vladimir hace esa especulación y yo venía en esa época con una visión muy, ¿cómo decirlo? Muy racional, muy fría, muy científica del movimiento, porque había estudiado educación física, entonces ahí pues uno ve biomecánica, morfología, fisiología, ciencias del movimiento, teoría del movimiento, entonces para mí todo se explicaba desde el raciocinio de la acción, ¿no? Desde la biomecánica, desde la cinesiología. Entonces ahí empezó a haber como esa fusión entre toda esa intuitividad que habían desarrollado ellos 3 inicialmente y como todo lo que yo podría analizar alrededor de esa acción, ¿no? Que con el tiempo obviamente se fue sopesando, porque no, pues la acción física, el movimiento es psicofísico, no es estrictamente morfológico y fisiológico, sino también hay unos aspectos volitivos, unos aspectos psicológicos, emocionales. Para mí eso fue muy difícil poderlo comprender, ¿no? Aceptar. Yo todo lo explicaba desde, no, es que la rotación, es que la flexión, es que el ángulo de acción, es que la gravedad, ¿no?
Entonces ahí fue habiendo un diálogo bien interesante, a tal punto que ya entre los cuatro, y luego un año después con la llegada de Giovanni Martínez, esto se consolida, ¿no? El asunto del piso móvil, y ya nos ponemos como todos en función de poder construir como ese discurso, ¿no? Y poder establecer un sistema, no lo quisimos llamar como técnica, no creemos que sea una técnica, sino un sistema de entrenamiento, un sistema que le permite al bailarín desarrollar unas posibilidades de movimiento para la danza, ¿no? Entonces ahí, luego que llega Yoba, como que se consolida ese grupo, que inicialmente era de 3, luego yo y luego él, y desde ahí venimos los 5 trabajando. Al menos trabajamos unos 12 años seguidos hasta que llegó como la nueva generación de bailarines. ¿Qué significa ser un artista danzario o bailarín en Colombia? Sí, el contexto exige como que tengas una visión muy amplia de lo que es bailar. Digamos, no sé si en otros países, cómo sea en otros países, al menos en Colombia yo me atrevería a decir que en Latinoamérica no solamente puede ser bailarín bailando, eso es chistoso, pero sí, digamos, deben haber algunos conocimientos mínimos de gestión, de organización, ¿no? No hay aquí compañías que te convoquen o hagan audiciones para que tú bailes repertorios. Tal vez en Europa eso sí pueda pasar, ¿no? Como que los bailarines se forman y van a audicionar a compañías. En realidad los que hacen las compañías son los mismos bailarines. Y ahí recuerdo mucho como los inicios de Corto, que decíamos, no nos reciben en las grandes compañías, no podemos bailar en las grandes compañías, pues hagamos una compañía, ¿no? De manera muy básica, es decir, pues si no tenemos un coreógrafo para que nos haga obras, pues seamos nuestros propios coreógrafos. Entonces ahí de la mano fuimos siendo los gestores, fuimos siendo coreógrafos, fuimos siendo bailarines, fuimos siendo directores de escena, fuimos siendo maestros, sin tener los títulos, ¿no? Hacíamos muchos chistes con eso. Yo me autodenomino coreógrafo, me autodenomino director, me autodenomino, me decían, y usted hasta se autodenomina bailarín. Entonces como que hay una suerte de autodenominación, y yo creo que en la danza contemporánea pasa, pero yo miro las otras danzas y me parece que eso es lo que ha pasado en Colombia un montón. O sea, yo miro, digamos, el contexto de la salsa, se autodenominan coreógrafos y bailarines de salsa, o en el tango, o en el flamenco, no sé, ¿no? Y hay una movida muy fuerte de la danza en Colombia, y todo ha sido, a mi juicio, ha sido así. Hablo específicamente de la danza contemporánea porque la conozco mucho, pero cuando visito los otros lugares me doy cuenta que son grupos de personas que gestan proyectos, ¿no? Y después terminan bailando en festivales y saliendo, y no sé, el caso, por ejemplo, de Paso Latino, de nueva generación de mambo y cha-cha-cha, gente que en Latinoamérica tienen ahora un peso en ese discurso de la salsa al menos, y ha sido así, no ha sido, digamos, no ha sido la academia el lugar de ese desarrollo, no porque no lo pueda hacer, sino porque, no sé, la danza espontáneamente se va gestando en ciertas comunidades, ¿no? Entonces, ser bailarín en Colombia significa tener como la capacidad de poder al mismo tiempo como cumplir con todos esos roles, no solo el rol de bailar, pues, sino están como en toda esa movida. ¿Cuál es la motivación para ser docente de danza? Esa motivación es más una necesidad, en realidad, porque hay como una necesidad, yo la veo como en 2 vías. Una necesidad económica. En realidad, vivir de la interpretación es aún complicado aquí. Entonces hay este lugar que nos permite ganar dinero dictando clases, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado está la idea de compartir. Yo siempre lo pensaba así, como que a veces, o sea, nosotros en Corto trabajamos, encontramos cosas y decimos, qué bacano sería compartirle esto a la gente joven, como que la gente joven supiera esto, y más viendo, o sea, lo decíamos en su momento porque nosotros, nuestra generación, no teníamos ese hábito tanto de compartir entre compañías, por ejemplo, ¿no? O pues sí, tocaba como informaciones muy específicas de maestros muy específicos, y no había, como lo siento hoy, ahora lo siento que es distinto, ahora sí las compañías comparten un montón. Entonces digamos que esta idea pedagógica era más la idea de poder compartir lo que nosotros en el día a día encontrábamos en Cortocinesis, desde el punto de vista de la coreografía, del entrenamiento, de la escena. Entonces nuestra idea también siempre fue como poder compartir esa información. Yo llevo, como unos 13 años en la SAP,
como profesor de danza, ahora estoy en el área de teatro, pero siempre he tenido una clase de danza, técnica de danza contemporánea. Y ahí todo lo que vamos investigando, yo lo voy filtrando con los estudiantes, se lo voy compartiendo y me parece a mí que eso es una tarea, es una responsabilidad, me parece a mí. Cuando yo miro a veces por qué me hice bailarín, digo, si no hubiesen estado esas personas que me abrieron ese camino, no, yo no hubiera estado. Entonces, de alguna manera es como una retribución. Ahora yo intento abrirle camino a gente, si es que de alguna manera eso se puede hacer, ¿no? Como darle información, compartir información para que esa persona pueda construir lo que quiera con eso. Entonces hay como esta doble intención, digamos, ¿no? Como de poder hacer que el gremio crezca. Nosotros, y cuando digo nosotros hablo de Cortocinesis, siempre lo pensamos como una cosa de todo un conjunto de bailarines que estamos agrupados en diferentes compañías, pero que tenemos un fin común, que es la danza. Y yo siento hoy en día que el ambiente es muy jovial ahí, ¿no? Muy interesante ahí, nos compartimos mucho, vamos, nos miramos, abrimos talleres y vienen de un lugar, del otro, entonces ha gestado como una comunidad que de alguna manera, sin que eso esté firmado en ningún lugar, ni haya un pacto, sí quiere como estar junta, digamos. Y creo también que es una característica de la danza latinoamericana, no solo acá. Me parece a mí que pasa en Costa Rica, que pasa en México, que pasa en Ecuador, que pasa en Venezuela, que pasa como en este contexto cercano. ¿Cuál es la característica o habilidad más importante que debe tener un bailarín? A veces pienso en esto. Hace unos 12 años vengo trabajando fuertemente en la danza tradicional por azares. Empecé a trabajar en orquestas y sigo ahí trabajando. Y me hacía esa pregunta, digo, un bailador de joropo, ¿cuál es su referencia? O sea, ¿a dónde quiere llegar? ¿No? Son impresionantes, pero él nunca tuvo una referencia externa. O sea, no bailan joropo en Francia. Si seguramente bailaran joropo en Francia, seguramente nuestro pensamiento latinoamericano diría, yo quiero bailar joropo así, pero no existe. Entonces esa referencia nunca estuvo, ¿no? No nos pasa así con la danza contemporánea, sí tenemos muchas referencias y muchas veces las referencias están fuera, entonces queremos ser como otros que no somos nosotros mismos, seguramente porque no hay una valorización de lo que somos nosotros mismos. Y ahí yo digo, eso es una característica importante, no querer parecer al referente o no querer ser como el referente, sino ser su propio referente. Cuando yo miro danza contemporánea, digamos, europea, francesa, italiana, tiene unas características, unos rasgos que me parecen interesantes, pero que definitivamente no somos nosotros. Y no porque seamos menos, sino porque tenemos otras vivencias. Y la danza se gesta de las vivencias, de las comunidades, de la gente, de los seres humanos. Entonces nuestra danza colombiana y en sí la danza latinoamericana, pues, tiene todo un contexto geográfico, territorial, político, ¿no? Cultural, que nos permite observar y atacar la acción de una manera particular que es muy distinta a como lo haría el europeo. Y reitero, sin que lo del europeo sea mejor o peor, no se trata de eso, es que tiene otras características, ¿no? Entonces yo creo que ahí, hoy en día, esto los jóvenes creo que lo han entendido un poco mejor. Anteriormente, o en mi generación, la idea era formarse muy bien, ser un increíble bailarín e ir a audicionar a Europa a ver si lo tomaba alguna compañía europea. No sé, pocos casos, no conozco de casos que han pasado así. Feteco es el único que siento que ha podido desarrollarse como en la compañía de Pina Bausch y en José Limón. Pero de resto no, los amigos que se fueron a hacer eso pues terminaron a lo que le pasa a un latinoamericano cuando llega a Europa, que es atender un restaurante o cuidar niños, y el sueño de la danza se va yendo. Finalmente es un sueño de formarse bien, ser un buen bailarín para ser tomado en otro lugar. Y cuando digo es un sueño, pues es un sueño prestado, es un sueño irrealizado, no sé. Pueden haber otros sueños, como aquí hacer una compañía, congregarse a hacer una compañía y construir un discurso. Creo que es un sueño más realizable, ¿no? Y creo que nos corresponde más eso, diría yo, ¿no? No por ser localista decir, no, solo lo de acá, sino porque digo, son los recursos y son las maneras que tenemos. No tenemos una formación como se tiene en Europa, pues porque no ha sido así tradicionalmente, pero con nuestra formación pues podemos llegar a unos lugares técnicos de ejecución interpretativos que tienen nuestras características y que hablan de nuestra danza colombiana. Entonces vuelvo al caso del joropo y de la danza tradicional en sí. En la praxis misma ha desarrollado una perfección, una profundización
que los hace impresionantes, ¿no? Entonces, yo diría que es más eso, como buscar un poco en nosotros cómo somos y cómo podríamos llegar a desarrollos físicos, artísticos, conceptuales, que tengan unos niveles, digamos, de profundización altos, como lo podríamos tener en otras latitudes pues, del mundo. Sería eso. Y en cuanto a lo físico, y no es que ahí es muy difícil, pues podríamos hablar de aspectos coordinativos muy generales y aspectos perceptivos, intuitivos también enormes. Pero no habría, yo no creo que haya, o sea, conozco mucha gente que, como se dice vulgarmente, era negada para este oficio y terminó siendo tremendo bailarín. Y yo mismo me podría contar ahí a mi amigo Giovanni Martínez, creo que es un caso así como a él siempre, como que sus maestros no le dan muchos ánimos, como que era una persona que motrizmente no podía tener muchas habilidades. Y todo eso lo transformó el entrenamiento. Por eso para mí ese es como el pan del día, sí, como lo más importante de este oficio en la escena para ser intérprete como tal, es no para entrenar todos los días, entrenar, camellar día a día. Eso te desarrolla. No conozco una persona que haya entrenado y se entrene así por años y no resulte siendo un ejecutante o un bailarín con calidad. Finalmente eso siempre es lo que pasa, ¿no? Entonces, eso no creo, obviamente no creo en el talento, no creo, me parece que es muy bien intencionado cómo aparece el término y cómo se mueve el término entre nuestro oficio, pero a veces engaña un montón y justifica también un montón, más que yo no tengo talento, o yo trabajo poco porque es que tengo mucho talento. Entonces, en vez de haberse vuelto como algo que motivara, muchas veces es un escudo, ¿no? Para que los más frustrados digan, no, es que como no tengo talento, o los más habilidosos digan, no, es que mi talento me lleva, entonces no entreno tanto, cosas así, ¿no? Como que se pone en un lugar de la justificación. Entonces el talento no, creo que el trabajo nos va a llevar al escenario, nos va a llevar a hacer compañía, nos va a llevar a hacer sistemas de entrenamiento, nos va a llevar a hacer obras, el trabajo constante nos lleva a algún lugar, ¿no? Entonces creo más en eso. ¿Qué consejo le darías a un bailarín de Colombia? Bueno, sería como un resumen de lo que acabo de decir. Crea, ¿no? Escuche mucho la intuición, mire a su alrededor, mire este país con todas sus bondades y también todas sus cosas difíciles. Tome de ahí su razón de ser, ¿no? Eso somos, eso es nuestro día a día. De allí pueden aparecer muchas cosas, ¿no? Camelle sin parar algún día llega a un sitio, como el que camine y algún día se encontrará, no sé, la playa, algún día llegará a ese punto. Creo que no hay como una manera, ¿saben? Yo no creo que haya un método. Yo veo compañeros, colegas de métodos súper particulares, formas distintas, pero lo que sí es como un común denominador es que nunca pararon. Puedo poner un ejemplo, a ver, Jorge Bernal, un artista con unas formas de pensar que, digamos, a mi modo de ver se diferencian mucho de lo que la mayoría somos, ¿no? Con una forma de ver el escenario, el movimiento tan particular, y él andó hasta que encontró casi que una estilística y un lenguaje muy interesante que no lo veía yo aquí, al menos en los últimos 10 años nunca vi esa forma de hacer danza, y creo que fue un asunto muy de su convicción, ¿no? Y creer que esa intuición o esas sensaciones que él tenía, esas visiones, esas formas de pensar podrían permitirle llegar a construir algo sólido. Y me parece que Maldita Danza y su proyecto artístico es muy singular en este país, ¿no? Y creo que lo hizo a partir de su creencia. Creo también que los danzacomunes es lo mismo. Los danzacomunes creyeron en ellos, en su congregación, en armar su parche y gestaron un lugar. Yo digo, en los últimos 20 años han traído los artistas más impresionantes del contexto mundial de la danza ellos. ¿Por qué pensaron eso? ¿Por qué creyeron que eso era importante? No lo sé. Pero lo hicieron muy bien, ¿no? Y así como que hay combos de personas que se unen y dicen, yo creo que piensan en sí mismos, piensan en esto que les digo de su contexto, creen enormemente en ellos, no paran de trabajar y un día construyen lugares muy sólidos. Está
la otra danza también, ¿no? Una bailarina egresada de la SAP con unos amigos y unas amigas artistas, unos, otros no, y empieza a armar un parche que tiene hoy un lugar, que da talleres, que viajan, que hacen obras, que trata de tener una pregunta enorme entre la danza y el teatro, y ahí la van construyendo. Y yo, si le preguntara a Juana cómo hiciste esto, de dónde sacaste eso, seguramente de su día a día, ¿no? Pero es una mujer incansable también. Así hay muchos casos. Natalia Reyes, Julián Garcés, gente que creyó, estoy hablando solo de mi generación, hay gente que conozca mi generación que creyó en su proyecto. Por ejemplo, una compañía de tap aquí en Colombia, ¿a quién se le ocurre? Se le ocurre a Julián Garcés. ¿Cómo la hace? No sé cómo la hizo, cómo creyó en eso, no creyó que podía hacerlo y ahí lo está haciendo. Entonces creo que eso es, si habláramos de un consejo, no sé si es propiamente un consejo, pero esa es la manera, me parece a mí, pues, o al menos en lo que ha ocurrido es lo que yo veo como manera, ¿no? Esa forma de agruparse y de hacer y de trabajar y no parar. ¿Cuál es la mayor dificultad que se puede encontrar un bailarín en su caminar? Uno, estar solo, creo. Eso es muy duro, estar solo. Creo que ese es un inconveniente enorme, porque lo he dicho ya varias veces, la danza es un asunto comunitario, ¿no? Históricamente se gestó en comunidad. No solo la comunidad o los otros son importantes como referencia, son importantes como compañía, como estar acompañados, son importantes porque se dividen tareas, son importantes porque cuando cae uno el otro sube, algo así, como una familia, ¿no? Algo así. Estar solo me parece a mí que es un inconveniente, ¿no? Me parece a mí que eso es difícil, formarse solo y estar solo. Creo que es mejor estar acompañado. Y lo otro tiene mucho que ver con ese asunto de la frustración del sueño. Eso lo frena a uno un montón. Conozco mucha gente, muchos artistas de la danza, que nunca se preguntaron, por ejemplo, si eran buenos para bailar, sino siempre bailaron, ¿no? Entonces, como que cuando uno mira los referentes, ¿será que si llego algún día allá? Seguramente tú puedes llegar a un lugar mejor que ese allá, pero pues no lo sabemos, ¿no? Entonces yo creo que esto nos juega en la cabeza mucho. Cuando se es joven se le juega a uno mucho en la cabeza de si será que sí puedo, será que sí aguanto, será que sí puedo ser como ellos. Y seguramente la pregunta no es si puedo ser como ellos, sino tal vez es qué puedo hacer yo, ¿no? Y cómo lo puedo hacer. Entonces yo creo que eso es una cosa que nos frena esto del sueño y esta cosa de la frustración y de compararse. Por supuesto, el otro gran freno es el sociopolítico, socioeconómico. No hay condiciones, no me gusta hablar mucho de eso porque es como una quejadera, pero pues nada, se han podido hacer todos. Yo digo, claro, nos quejamos 20 años, pero igual hicimos compañía, igual hicimos todo, igual tenemos una casa, igual hicimos, entonces de alguna manera lo hicimos. Sí, no debería ser así, sí, pero porque hablamos de lo que debería o no debería ser, lo que pasó fue eso. Entonces digamos que eso es un inconveniente, pero finalmente uno lo logra, ¿no? Recuerdo mucho a Raúl, en ese día, Raúl Parra, que dice: la danza nace hasta entre un par, como una planta que nace entre un par de ladrillos, así es la danza, abre camino. Y yo creo que eso, que ahí hay una magia ancestral que nos va a permitir seguir bailando. No soy muy de esa onda como metafísica espiritual, pero yo sí sé que eso pasa. O sea, no podría argumentarlo, pero sé que ocurren esas pequeñas magias que nos permiten seguir bailando. Entonces creo que esta cosa socioeconómica y sociopolítica nos la pone de para arriba. Es un aspecto más a vencer, pero definitivamente pues, si uno lo quiere hacer, si uno está convencido de ese asunto, lo va a hacer. Si quiere bailar, baila, y eso lo tengo súper claro. Listo. Ya,